Hola, buenos días a todos. Es un placer iniciar este congreso con esta primera mesa que se llama Géneros del Cine Mexicano. Y nuestra primera ponencia va a estar a cargo de la doctora Cassandra Cifuentes, que nos va a presentar lo diabólico del arte, influencia social de la exhibición fílmica en públicos cinematográficos en Monterrey de 1911 a 1949. La doctora Cifuentes es de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y le damos la bienvenida y escuchamos su ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Voy a tratar de compartir. Ustedes me dicen si se puede observar Sí, por aquí. Listo. Ahí ya se... aún no lo vemos, pero dice que ya está. Listo. Listo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer al comité organizador, a la universidad por permitirme estar nuevamente compartiendo y abriendo sobre todo esta mesa. Es para mí un honor estar con todos ustedes. Y pues el día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante que he estado trabajando. Es un avance de investigación. Todavía se sigue trabajando en esta problemática. Y pues la investigación lleva por título Lo diabólico del arte, la influencia social de la exhibición fílmica en públicos cinematográficos en Monterrey de 1911 a 1949. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de unos puntos, sobre todo brevemente por la cuestión del tiempo, pero vamos a ver algunos puntos fundamentales para comprender la problemática. Bueno, primero que nada vamos a hacer solamente un breve balance del planteamiento del problema de investigación, cómo se ha establecido los objetivos, justificar también brevemente la investigación. Tenemos que conocer también un poco sobre los antecedentes históricos de la problemática y finalmente, pues lo más importante, ¿no? Los resultados. ¿A qué resultados hemos llegado hasta el momento? Y como es un análisis comparativo, hemos dividido los resultados en dos apartados. Los inicios del cine y la formación de un público específico para el espectáculo a partir de 1911 a 1927 y de 1928 a 1949 vemos o analizamos el cine sonoro y su consolidación, o sea, nos referimos a la consolidación del espectáculo. Posteriormente vamos a hablar de algunas conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento. Bien, como lo mencioné, vamos a hablar sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Pues es demostrar cómo las películas exhibidas en las salas de cine influyeron en la sociedad regiomontana, tanto en patrones de comportamiento como en aspectos culturales, entre 1911 a 1949. Se ha elegido específicamente la ciudad de Monterrey, aparte de pues, la capital de Nuevo León, en donde pues resido, también por ser una de las ciudades geoculturalmente más importantes de México, ¿no? Históricamente Monterrey se ha distinguido por la industria, por ser una de las ciudades más prestigiosas en este ramo. Y pues 1911 a 1949, y es que el verdadero origen de esta investigación pues parte de un estudio más general, ¿no? En donde se analiza la llegada del cine a Monterrey de 1898 a 1949, estas dos etapas que conocemos como cine silente y cine sonoro. Entonces, analizando estas dos etapas de cine Monterrey, nos percatamos de la gran influencia del mercado fílmico en la sociedad. Y es por eso que decidimos, pues de manera independiente, investigar este tema. Y bueno, se parte de las preguntas en qué aspectos socioculturales influyeron las películas exhibidas en las salas de cine de la ciudad, que es la pregunta que vamos a estar desarrollando y vamos a estar compartiendo los resultados. Y la segunda es cuál era el origen y género cinematográfico de las películas exhibidas que tenían este mayor impacto psicosocial. El diseño de investigación, pues es una investigación cualitativa con un diseño exploratorio descriptivo y partimos de dos técnicas de investigación. Por una parte, el análisis documental, recurrimos a algunos acervos históricos, el archivo de Monterrey, el archivo municipal, así como el archivo del Estado y pues también recurrimos a la prensa emitida en la época, ¿no? Revistas, gacetas, entre otros. Y en el segundo apartado, en esta segunda temporalidad que vamos a estar analizando, pues recurrimos a las entrevistas semiestructuradas.
En un primer momento no pudimos hacer entrevistas porque fue muy difícil acceder a las personas que pues asistían al cine de 1898 a 1927. Era muy difícil localizar a los asistentes, entonces lo dejamos para este segundo momento, del 28 al 49. Se entrevistaron seis sujetos espectadores hasta el momento, quienes nos van a través de sus experiencias, nos van a contar cómo o qué películas observaban, cuál era el mercado fílmico, acercarnos un poco, sobre todo pues sí, a las experiencias, vaya. Y bien, ya una vez que hemos establecido un poco de contexto, pues me gustaría comenzar con los antecedentes históricos. Y obviamente yo creo que por lógica debemos entender cómo llega el cine a la ciudad de Monterrey. Bueno, este llega en marzo de 1898 gracias a dos personajes muy importantes de la época. Por un lado, el fotógrafo Desiderio Lagrange y por el otro, el tipógrafo Lázaro Lozano. Ambos viajan a la Ciudad de México para comprar un cinematógrafo Lumière y pues bueno, en su regreso a Monterrey instalan un pequeño espacio de exhibición muy improvisado donde invitan a algunos intelectuales de la época, a sus amigos, y comienzan a presentar vistas en movimiento. Estos animan a los dos, al fotógrafo y al tipógrafo, a que abran este espectáculo pues a más público, ¿no? Para que empiecen a conocer. Sin embargo, a pesar de que abren esta pequeña sala de exhibición, pues ven que la gente pues no asiste a las exhibiciones, ¿no? Y pues tiene una corta vida esta pequeña sala de cine que estos personajes instalan. ¿Por qué? Porque el cine tenía poca relevancia entre la sociedad regiomontana a comparación con otras ciudades del país. Se le consideraba un aparato o un espectáculo vulgar, lo mencionaba la prensa, espectáculo para chicuelos. No era del agrado para nada de la sociedad, sobre todo de clase alta, que estaba acostumbrado a otro tipo de espectáculos, ¿no? El teatro y otro tipo de atracciones, mientras que la clase baja pues seguiría prefiriendo kermeses, ferias y otras atracciones. Y bueno, sin embargo, pues el cine, o siguieron visitando, mejor dicho, algunos itinerantes de la ciudad, pero pues era muy brevemente, incluso no encontramos carteleras en los periódicos hasta más adelante, entonces digamos que era de poca relevancia hasta 1904, en donde dos personajes también muy importantes en la ciudad de Monterrey, Adolfo y Antonio Rodríguez, fundan la primera sala de cine en la ciudad, el Salón Paté. A pesar de que ellos sabían que era muy poco relevante el espectáculo, pues deciden incursionar con una pequeña sala de 50 personas, ¿no? En su negocio de restaurante. Entonces, quienes asistían al restaurante a consumir alimentos, pues tenían la oportunidad de ver estas vistas en movimiento. ¿Cuál era el mercado fílmico hasta este momento? Bueno, estos dos personajes que les nombro, o lo llamaremos el circuito Rodríguez o la empresa Rodríguez, mencionaban que para 1910 los filmes europeos eran los favoritos de los regiomontanos. Películas italianas, películas españolas, películas alemanas. Entonces era grande el mercado a pesar de que la gente no concurría, pero ellos seguían comprando películas europeas. Y quienes accedían sobre todo a este espectáculo, pues eran los intelectuales, ¿no? Entonces los intelectuales eran quienes consumían principalmente este mercado fílmico europeo, que vamos a ver que esto va a cambiar incluso. Bueno, ya analizando la etapa de los resultados, vamos a la primera etapa, al primer momento que hemos titulado los inicios del cine y la formación de un público específico para el espectáculo. Si bien el cine no fue de relevancia en un inicio, de repente los periodistas comienzan a darse cuenta que el Salón Paté y las exhibiciones que se hacían en público por estos itinerantes que visitaban la ciudad pues eran muy concurridas y comenzaban a cuestionarse por qué de la noche a la mañana el público pues asistía a las exhibiciones o las vistas en movimiento. Pues bueno, aquí localizamos un suceso histórico nacional que va a ser de relevancia, que es la Revolución Mexicana. Los periodistas de la época, así como los intelectuales que escribían columnas en los periódicos, pues ahora sí que culpan a la Revolución Mexicana y a los procesos bélicos que acontecían en el país a que el público asistiera a estas salas de cine, pues se proyectaban imágenes, información, noticias, noticieros sobre lo que acontecía en el país.
Entonces, pues todo el mundo, todo el público regiomontano, pues quería ver qué estaba pasando, ¿no? Quería ver, pues ahora sí que no se quería quedar con esta imagen inmóvil, o sea, me refiero a los periódicos, a los dibujos, a las noticias, sino querían ver en movimiento a todos estos personajes. Y gracias a este acontecimiento es que renace el cine, esta época de renacimiento a partir de 1911 y comienza una expansión del espectáculo. Como vieron que al público le comenzaba a llamar la atención, pues comenzaron entonces a construir salas de cine y a exhibir también películas, ahora sí que en cualquier parte. Para ello el gobierno comenzó a intervenir y comenzó la reglamentación y la clasificación de salas de cine. Aparte de que tenían un impuesto, pues estos se tenían que sujetar a tales leyes, a tales reformas y también a la clasificación. Esto de la clasificación va a ser muy importante porque vamos a tener tres tipos de salas en Monterrey, de primera, segunda y tercera categoría. Y en estas tres categorías se presentaba diversas películas, no en todas se presentaba el mismo filme, y pues eso también va a ser muy importante para más adelante. Hubo una ampliación del mercado fílmico por parte del sector empresarial de Monterrey, sobre todo estos circuitos Rodríguez, como lo mencioné, que si en un momento nos mencionaban que los filmes favoritos o los que más surtían, por así decirlo, eran los europeos, bueno, esto se ve interrumpido debido a que, pues, vaya, el acontecer de la Primera Guerra Mundial perjudica el mercado, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial está, pues, en medio de conseguir películas europeas, así que estos acceden al mercado estadounidense. ¿Cómo lo hacen? Pues personalmente, porque si ellos mencionan en una entrevista que dan a la prensa que pues ya no pudieron surtir películas europeas, así que ellos tenían que viajar personalmente en su auto a la frontera a buscar películas estadounidenses. ¿Por qué? Porque sus trabajadores no querían ir porque eran asaltados por los revolucionarios, porque no llegaban con los filmes, porque bueno, había una serie de tropiezos que finalmente decidieron ellos personalmente ir a comprar o adquirir este tipo de películas. Y este tipo de películas, sobre todo estadounidenses, van a invadir pues prácticamente todas las salas de cine y va a comenzar con esta expansión del espectáculo y del mercado fílmico, pues una influencia en en la audiencia, ¿no? En los espectadores. Estas son solamente imágenes de las salas de cine, estas son de primera categoría. Vemos que la infraestructura pues es espectacular, obviamente se promocionan las películas del momento, o sea, las películas nuevas de estreno, y vemos un cine de tercera clase, que obviamente las películas que se estrenaban pues ya tenían pues tal vez 3 años, 5 años que se habían estrenado, pero para esos lugares era estreno, ¿no? Nunca se habían visto en estos lugares. Y bueno, aquí vemos también cómo comienza la prensa regiomontana a emitir su opinión acerca de las películas que se presentaban. Voy a hacer referencia a esta crítica que se llama Dime lo que te divierte, ¿no? Así se titula. Bueno, pues resulta que comenzaron a criticar qué es lo que realmente veía la gente, qué es lo que estaba observando la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, durante 1912 se presenta una película estadounidense de drama o de drama policíaco, en donde pues un grupo de actores, pues la historia era que asaltaban unas tiendas, unas joyerías, etcétera, y un grupito de amigos pues se le hizo fácil imitar estas fechorías que ellos vieron en el cine. Entonces comenzaron a asaltar diversas tiendas de abarrotes y diversas pues empresas en Monterrey y se armó todo un caos, ¿no? Cuando los atrapan, pues la policía les cuestiona, pues de dónde, cómo surgió esta idea, ¿no? Y ellos pues dicen, pues es del cine, de una película que nosotros vimos en el cine, la banda del pañuelo rojo, si no mal me equivoco, y tratamos de imitar pues esas fechorías, ¿no? Entonces también pues el público comienza a intrigarse de qué tipo de películas estamos viendo. Y bueno, llega la etapa sonora. Y la etapa sonora trae también pues una mayor expansión y ahora sí que consolida el espectáculo.
El cine sonoro llegó a Monterrey en junio de 1929 con La Última Canción. Obviamente fue una gran exhibición que se hizo para ello y también no faltó la crítica, ¿no? Sobre todo porque los intelectuales y el sector alto también, a cuestionarse si realmente eran los actores que cantaban y que hablaban. Y ellos aseguraban, o ellos mencionaban, ¿están seguros ustedes de que son los actores que vemos siempre en pantalla, los que están cantando y los que están hablando? Pues bueno, esto no limitó a que el público siguiera asistiendo y siguiera consumiendo, sobre todo, pues el mercado fílmico que había en la ciudad. Y bueno, como lo mencioné, el tipo de salas va a ser muy importante para la recepción de estos filmes. Como lo mencioné, había diferentes categorías, diferentes clasificaciones, pero ya en esta época de modernidad, que estamos hablando ya a partir de 1930, pues hay dos tipos de salas. Una es la adecuación de las salas antiguas, las cuales comienzan pues esta etapa de modernización, donde se le coloca butacas, climas artificiales, mejores pantallas, sonido incluso, porque muchas no contaban. Y la construcción de cines monumentales, estos cines que pues actualmente tenemos por ahí, algunos todavía en pie, que tenían nombres emblemáticos de dioses, ciudades antiguas, entre otros. Como lo mencioné, va a ser muy importante la clasificación, porque también vamos a ver a qué tipo de público se le presentaba, perdón, qué tipo de película se le presentaba al público. Estos son dos cines emblemáticos en la ciudad de Monterrey, el Cine Florida y el Cine Elizondo, que el Cine Elizondo pues tenía una arquitectura también excepcional, ¿no? Tipo oriental, que fue demolido posteriormente en el 85 para la construcción de la Macroplaza. Y bueno, realizando una comparación entre los dos periodos analizados, entre el silente y la sonora, y bien sabemos que entre la silente no tenemos mucha información sobre los filmes, a partir de 1911 es cuando comienzan a surgir estas carteleras y nos damos cuenta de que la mayoría de las películas presentadas, pues sí, son de tipo, pues ahora sí que drama, pero estadounidense, son de origen estadounidense. Pues en la etapa sonora sigue todavía la presencia de este tipo de películas, pero vemos mayor influencia todavía en los espectadores, por ejemplo, en la forma de actuar, en la forma de vestir, pero también en el hablar y las expresiones. ¿Por qué? Y esto es algo que nos llamó mucho la atención, en que, por ejemplo, los periodistas mencionaban en sus columnas que el español estaba a punto de desaparecer debido a estas películas norteamericanas. ¿Por qué? Porque los jóvenes empezaron a usar pues palabras en inglés combinadas con el español. Por ejemplo, cuando ellos les preguntaban, oye, ¿cómo estás? Y ellos respondían, very well, baby. Pues obviamente estos eran, ¿cómo que estás hablando inglés? Pues se asustaban, ¿no? Rompían con tradiciones pues generacionales, o incluso decían kiss me darling, entre otras palabras, ¿no? Que pues para ellos era espantoso y por eso el español iba a desaparecer en algún momento. Y también el cine se convirtió, estas películas, en enseñanzas, y ahorita vamos a retomar un caso sobre esto. Aquí algunas imágenes de cómo pues promocionaban sobre todo productos, alegando, relacionándolos a las estrellas de cine, a la moda de cine, entre otros. Como lo mencioné, se entrevistaron a 6 sujetos. Aquí vemos a algunos de los participantes, a los cuales agradezco muchísimo. Y pues se sigue entrevistando, ¿no? Pero bueno, hasta el momento llevamos 6, los cuales pues nos platican sus experiencias con este mercado fílmico que les mencionaba. Y por una parte, por ejemplo, el señor José Antonio, de 83 años, nos mencionaba que pues imitar a estos personajes que se presentaban en la pantalla era algo muy normal, pero que también le asustaba, por ejemplo, a las familias, ¿no? Sobre todo esto era en jóvenes que imitaban estos patrones de comportamiento. Pero como lo mencioné también, las películas enseñaban a las personas a comportarse o asociaban sus vivencias incluso con las representadas en la pantalla. Una de ellas es, por ejemplo, la señora Berta, de 85 años, nos menciona que ella aprendía precisamente de los filmes y no por la comunicación que tenía con su familia. Ella decía que si se cuidaba con su novio, si se cuidaba de sus amigas, era porque las películas le enseñaban esto y no porque su familia entablara este tipo de conversaciones.
También se evidencia que la influencia fue más representativa en jóvenes que en adultos. Inicialmente se destaca una ruptura de costumbres y modales. Por ejemplo, aquellos jóvenes que pues creían en el amor a primera vista y pues aprendían a casarse sin el consentimiento de la familia, sin dinero, apelando a la fuga y a separarse en la primera dificultad, ¿no? Como lo mencioné, rompían con los estereotipos o rompían con estas costumbres que la sociedad regiomontana tenía. ¿Pero qué tipo de películas veían? Pues hasta el momento hemos recopilado una serie de carteleras que nos hablan que pues el mercado pues era mayormente estadounidense. Sin embargo, se comenzaron a proyectar películas europeas, pero sobre todo en cines de tercera categoría, porque estas eran catalogadas como vulgares, como cine pornográfico y para adultos. Y mientras que cines de primera y segunda categoría presentaban estos filmes estadounidenses y claro, una que otra película mexicana del momento, ¿no? Entonces, quienes querían acceder a películas europeas tenían que ir a cines de tercera categoría, lo cual pues también era un choque cultural porque pues no estaban acostumbrados a la sociabilidad que había en las salas de cine. Como conclusión hasta el momento, pues como lo mencioné, todavía no concluimos la investigación, pues vemos que en el primer periodo pues hay una resistencia y hay una también influencia, pero tal vez menor, porque no nos hemos acercado tal vez al mercado fílmico y a determinar qué tipo de mercado existía, pero en la segunda temporalidad vemos obviamente pues más información, tenemos más recolección de datos y podemos influir que pues en los jóvenes era donde se presentaba esta mayor influencia, pues había una ruptura de costumbres y modales en la época. Se concluyó también que los cambios dentro de la misma industria impactaban en el aumento de la asistencia, como lo vimos. Ante el acceso a las salas de cine por parte de la sociedad, comenzó a observarse una fuerte admiración del público hacia los actores, actrices y acciones que estos reflejaban en pantalla. Esto se puede mostrar principalmente en la forma de actuar, de vestir de los públicos cinematográficos, quienes deseaban imitar pues, a las famosas estrellas de cine. Incluso se cometieron crímenes influenciados por las producciones fílmicas, que había muchos casos incluso de trata de blancas, de secuestros, y que cuando los capturaban, pues mencionaban que se habían inspirado en tales películas, ¿no? Este fenómeno no pasó de ser desapercibido, pues toda la sociedad cuestionaban este fenómeno de qué tipo de películas veían. Incluso llamaban al cine arte, sí es un arte, pero es un arte de lo diabólico, porque está manipulando a la sociedad. Entonces, son las conclusiones que se han encontrado hasta el momento y pues muchísimas gracias a todos y todas. Estoy al pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Creo que vamos a pasar las preguntas hasta el final. Escucharemos las 4 ponencias y después vendrán las preguntas para hacerlo un poco más ligero el proceso. En la siguiente ponencia va a estar a cargo de la doctora Rocío González de Arce, que nos va a exponer hacia una historia interpretativa de los géneros del cine mexicano, el caso del primer cine cómico postmoderno, 1940-1966. Rocío, te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, espero que ya puedan ver la presentación. Y muy bien, mi ponencia se llama Hacia una historia interpretativa de los géneros del cine mexicano, porque justamente hago una revisión del cine cómico posmoderno, que denomino posmoderno, que se hizo en México entre 1940 y 1966. Bueno, según los datos compilados por García Riera, entre 1940 y 1960 se produjeron en México 1,846 largometrajes de ficción, de los que 1,205, o sea, el 65%, pueden considerarse filmes dramáticos y 641, o sea, 35%, cómicos. Aunque como se desprende de estas cifras, el cine cómico constituyó en este periodo más de 1/3 de la producción fílmica del país, los estudios dedicados a este género son más bien escasos y monográficos, o se limitan a la revisión de casos particulares, es decir, son fragmentarios, pues como ocurre con el cine mexicano en general, la mayoría de los esfuerzos de investigación se han concentrado en el cine dramático.
posiblemente como consecuencia de prejuicios que aún se sostienen, que plantean que el cine cómico posee poco valor estético y ético y que es, por tanto, un objeto de estudio de menor relevancia. La escasez de estudios genealógicos sobre el cine cómico mexicano ha limitado la comprensión de lo que caracteriza formal y subtextualmente este género y ha restringido el reconocimiento de su evolución y de sus ramificaciones subgenéricas. La presente investigación busca contribuir al estudio genológico de este cine a través del análisis de un corpus de 100 películas estrenadas entre 1940 y 1966. Este trabajo parte de la hipótesis de que a mediados de la década de los años 40 del siglo XX, cuando la industria cinematográfica y las convenciones de la tradición clásica del cine mexicano se habían ya consolidado, irrumpió en las pantallas el paradigma del cine posmoderno a través de cierto cine cómico, caracterizado por el uso de una multiplicidad de estrategias intertextuales y autorreferenciales. Este cine, volcado sobre sí mismo, recursivo, al que Zavala denomina cine de la alusión, porque se construye, abro comillas, a partir del empleo, irónico o no, de las convenciones temáticas y genéricas del cine clásico y utiliza las estructuras narrativas y arquetipos de personajes característicos de dicha tradición, cierro comillas, constituye el antecedente más inmediato de lo que podemos llamar un cine posmoderno mexicano. Para corroborar esta hipótesis, se llevó a cabo un ejercicio de arqueología pretextual, architextual y de intertextualidad reflexiva, es decir, metaficcionalidad, que permitió identificar en las películas cómicas del corpus, a partir del análisis de secuencias clave, las formas de alusión, citación, plagio, copia, mención, parodia, remake y retake, que Zavala denomina modernas, y las formas de hibridación genérica, carnavalización y metaficción, que el mismo autor denomina posmodernas. La identificación de estos marcadores intertextuales posibilitó el análisis formal y subtextual del cine cómico mexicano, es decir, nos permitió una aproximación panorámica a su caracterización genológica. Esta ponencia se divide en dos secciones. En ambas se plantea un recorrido por el cine mexicano cómico del periodo estudiado, pero en la primera se hace a partir de la presentación de casos representativos de estas formas modernas y posmodernas de intertextualidad, o sea, les pondré ejemplos de lo que encontré en el corpus, y la segunda lo hace a través del análisis estadístico de la información obtenida a partir del estudio de las películas seleccionadas. Me importa mucho más esta segunda parte, entonces iré rápido con la primera. De acuerdo con Zavala, el cine posmoderno se refiere a un grupo de películas que conjuntan de manera paradójica las convenciones del cine clásico y las rupturas modernas de dichas convenciones. Las estrategias intertextuales y autorreferenciales son características de este cine y el análisis del corpus nos permitió detectarlas en un subgrupo de películas cómicas mexicanas que se estrenaron en estos años. Para caracterizar este cine, bueno, voy a partir de la revisión de algunos casos representativos. Son solamente ejemplos. Esto se encontró en muchísimas películas de este momento. Entonces, digamos que el subgrupo este que yo identifico como un cine cómico alusivo está plagado de alusiones pretextuales, es decir, alusiones a otras obras cinematográficas o no. Y les pongo aquí algunos ejemplos. En El Vizconde de Montecristo, por ejemplo, la protagonista llega a una fiesta de disfraces de temática romana y como trae un vestido con guantes de gala, se coloca en el rellano de la puerta y posa para una fotografía haciendo alusión a la Venus del Milo. Este mismo tipo de alusiones se presentan, por ejemplo, en Soy Charro de Levita, cuando se quema la carpa donde trabajan Tintán y Marcelo comienza a recitar el famoso monólogo de Hamlet, Ser o no ser. Tintán lo escucha tomando esta postura del pensador de Rodin. Y justamente como Marcelo recita este monólogo sin mencionar la obra de la que proviene, pues esto puede considerarse un plagio. Además, estas películas, este conjunto de películas, están llenas de alusiones pretextuales y architextuales, es decir, referencias a otros textos y a otros géneros. Voy a ponerles aquí rápidamente un ejemplo
en El Rey del Barrio, cuando el personaje narra la historia de lo que le ocurrió a una prima suya. Para narrarlo, hace mención de al menos 5 películas, 5 melodramas como género, dirigidos por Emilio Fernández. Calle la boca. A los 16 abriles, lo del tropezón. Estate quieto, niño. Lo del tropezón dio un mal paso. No me digas. Sí, tengo que te estés quieto, Pepito, por favor. Era una pueblerina inocente. Era una flor silvestre. Pues te estés quieto porque te da un cachuchazo, bueno. Peínese. Muchachito gandul. Pues ya le digo, se llamaba María Candelaria. Se dio una enamorada. Hacer que te aviente con la lámpara, bueno. A los 3 años regresó al pueblo, pero ya convertida en una abandonada. Y con 4 chamacos, oiga usted, y todos distintos, pero tan bonitos, se antojaban. Bueno, como pudieron escuchar, se hace referencia a Pueblerina, a Flor Silvestre, María Candelaria, Enamorada y a Las Abandonadas, todas películas dirigidas por Emilio el Indio Fernández, de un melodrama muy característico del director y de la época. Bueno, además de esto, estas películas tienen a menudo citas apócrifas. Por ejemplo, en Mi papá tuvo la culpa, cuando el personaje cree que la mujer de la que se ha enamorado es su media hermana, entra en una crisis y sale a caminar a la calle y pasa por una serie de carteles que están pegados en la calle que hacen referencia a su amor incestuoso, ¿no? Entonces se encuentra el cartel de amor prohibido, entre hermanos, miedo de amar, los hermanos Corso, la mujer que no se debe de amar. Lo interesante es que todos estos carteles son carteles de películas que realmente se estrenaron en esa época, pero están modificados, los títulos no corresponden a los carteles originales, entonces se trata de películas apócrifas. Bueno, además en estas películas encontramos numerosas parodias pretextuales, por ejemplo, en esta famosa secuencia de También de Dolor se canta, donde se reúnen Tintán y Pedro Infante. En el fondo hay un tramoyista que está como extra, que está caracterizado como el personaje de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres, donde ya había, que ya había encarnado Pedro Infante en 1948. Bueno, además este cine está lleno de parodias de cuentos, obras teatrales, narraciones bíblicas, novelas. Aquí les pongo solo 4 ejemplos. Está lleno también de parodias a personajes y momentos históricos. Aquí les pongo, por ejemplo, en Me traes de un ala, hasta arriba, Cleopatra y César, Napoleón y Hernán Cortés. En Refifi entre las mujeres, Casanova y Nerón. En El extra, la ejecución de María Antonieta. En El médico de las locas, Apolo, Venus y las musas de la danza, la música y el teatro. Y por ahí también 2 apariciones de Tintán como un fauno mitológico con la música por dentro y El médico de las locas. Bueno, claro, este cine cómico de este momento está lleno de parodias a otras películas. Por ejemplo, aquí está El chismoso de la ventana, parodia de La ventana indiscreta, El cara parchada, parodia de Scarface, o El violetero, parodia de María Candelaria, entre muchas otras. Bueno, claro, ahí también se hacen grupos, se pueden hacer grupos de películas cómicas que en general están parodiando todo un género, es decir, son parodias architextuales. Aquí les pongo solo algunos ejemplos de películas que hacen parodia del cine de serie criminal, del cine de ciencia ficción, de las comedias, del cine ranchero y del cine de terror, ¿no? Solo algunos ejemplos. Y claro, estas películas además se caracterizan por hibridar géneros y carnavalizarlos, es decir, subvertir las convenciones de estos géneros. Entonces, en algunas películas es sorprendente cómo están de manera itinerante yéndose de un género a otro, o de manera concurrente también aparecen varios géneros en un mismo momento, ¿no? Por ejemplo, en La marca del zorrillo, yo detecté concurrencias e itinerancias entre el cine musical, el cine de capa y espada, la comedia slapstick, la comedia romántica, el cine de época y el cine de terror. Es solo un ejemplo, ¿no?
Además, estos cines se caracterizan por hacer frecuentemente retakes, es decir, nuevas tomas, reelaboraciones de secuencias famosas de películas. Aquí les pongo nada más el ejemplo de 2 retakes que hace Tintán en sus películas, de la famosa secuencia donde Harold Lloyd trepa un rascacielos en Safety Last. Y claro, bueno, también hay remakes, ¿no? O sea, Capulina, Viruta y Capulina, Clavillazo, todos hicieron remakes de películas cómicas famosas, por ejemplo, de Chaplin. Claro, este cine tiene además la característica, algunas de estas películas, de ser metaparódico, es decir, se está burlando constantemente de las posibilidades de producción del propio cine, ¿no? Por ejemplo, el Mátenme porque me muero, todo es metaparódico, incluso los créditos son paródicos de la función que tienen los créditos en las películas, ¿no? Y aparece dentro de esta categoría, pues, la tematización paródica de los procesos de filmación o de elaboración de un guión y de producción de una película. Aquí les pongo nada más un fotograma, el ejemplo de las 3 alegres comadres. Bueno, les voy a poner esta tabla, no son todas las películas que estudié, pero es un ejemplo para que vean cómo se fueron detectando estos marcadores intertextuales y architextuales en estas películas, y me gustaría leerles un poco sobre los resultados que obtuve. El análisis estadístico de los casos ofrece una visión panorámica del cine cómico mexicano de este periodo. En primer lugar, nos permitió distinguir 2 grandes tipos de cine cómico, pues mientras que de un total de 100 películas estudiadas, el 34% no contiene ningún marcador intertextual o autorreferencial, el 66% restante, es decir, más de la mitad del corpus, presenta al menos uno de estos marcadores. En el primer caso, se trata de un cine cómico no alusivo, al que podemos considerar clásico, en el sentido de Zavala. En el segundo, se trata de un cine cómico alusivo, al que podemos definir como postmoderno en el sentido del mismo autor. Esta tabla muestra parte de las 66 películas cómicas postmodernas identificadas en este estudio y los 171 marcadores intertextuales y autorreferenciales que se detectaron en ellas, ¿no? Como se puede ver, las estrategias intertextuales más comunes, lo voy a poner aquí, en estas películas son la hibridación y la carnavalización de los géneros, 29%, la parodia con un 26%, la alusión a otras obras con un 16%, el remake y el retake con un 15%. Por el contrario, las estrategias intertextuales menos frecuentes fueron la metaficción tematizada con solo 8%, la metaficción implícita con 4% y la cita y el plagio con 2 y 1% respectivamente. Bueno, también aquí se muestra que el mayor número de marcadores intertextuales del corpus está en las películas Refifi entre las mujeres y Soy Charro de Levita, con 6 marcadores en cada una. Le siguen Me traes de un ala y el Rey del Barrio, El Ceniciento y Romeo y Julieta, con 5 marcadores. 4 de estas películas fueron dirigidas por Gilberto Martínez Solares y protagonizadas por el cómico Tintán. Bueno, esta gráfica aquí ya confirma lo que ya sugería la tabla, que Gilberto Martínez Solares es el director que realizó más películas cómicas utilizando estrategias intertextuales y autorreferenciales. Las 22 cintas cómicas posmodernas dirigidas por Martínez Solares representan el 33% de todo este tipo de producciones de cine cómico alusivo. Miguel M. Delgado, Fernando Cortés y Jaime Salvador le siguen muy de lejos, con 6, 5 y 4 películas respectivamente. Entonces, esto nos hace ver que Martínez Solares puede ser considerado el gran precursor del cine cómico mexicano de alusión. El resto de las películas cómicas que incluyen estrategias intertextuales y autorreferenciales fueron realizadas por un abanico muy diverso de 17 directores, la mayoría de los cuales solo realizó una película cómica que incluyera este tipo de estrategias. Así pues, los directores del cine cómico mexicano del periodo estudiado pueden agruparse en 3 categorías: directores que no incluyen en su obra estrategias intertextuales o autorreferenciales, que denominaremos clásicos; directores que integran marcadores intertextuales y autorreferenciales de manera constante en sus películas, a las que definiremos como modernos; y realizadores que van entre una y otra cosa. En algunas cintas sí utilizan estos marcadores, en otras no.
y a ellos los llamaremos posmodernos, pues es una característica de lo posmoderno la itinerancia entre lo clásico y lo moderno. Bueno, por otra parte, entre los actores y actrices cómicos del cine mexicano con más películas intertextuales y autorreferenciales está Tintán con 28 filmes, Cantinflas y Resortes con 8 cada uno y Clavillazo con 6. Bueno, si bien Tintán comparte con los otros cómicos la parodia, la hibridación y la carnavalización genérica y el retake como rasgos fundamentales, este personaje se distingue porque agrega estrategias metaficcionales y autorreferenciales en sus películas. Así, el cine de la dupla Gilberto Martínez Solares Tintán constituye el principal representante del cine cómico de metaficción de este periodo. Finalmente, el análisis del corpus permitió establecer que el cine cómico de alusión de nuestro país comenzó su auge a finales de la década de los años 50 del siglo XX y alcanzó su pico máximo en 1952. A partir de dicho año, su abundancia comenzó a declinar hasta que alcanzó niveles mínimos a principios de la década de los años 60. Así pues, entre 1948 y 1962, esto es durante 14 años, las pantallas cinematográficas vieron la aparición, auge y declive de un cierto cine cómico, un cine de alusión autoconsciente, un cine en bucle, que significó una ruptura paradigmática postmoderna en la historia de la cinematografía mexicana. Rápidamente, como conclusiones, bueno, es importante decir que el cine cómico ha sido en muchos sentidos denostado como objeto de estudio, ha pasado desapercibido, que fue precisamente desde la comedia cinematográfica que se comenzaron a subvertir las convenciones del cine clásico mexicano de la llamada época de oro. Los resultados de esta investigación pues, permiten concluir que el paradigma posmoderno irrumpió en el cine mexicano a finales de la década de los años 40 del siglo pasado a través de este grupo de películas cómicas que se construyeron a partir de alusiones intertextuales y recursos autorreferenciales y que alcanzó su auge en 1952 y tuvo su declive a principios de los 60. Bueno, este cine cómico presenta todos estos recursos modernos y posmodernos de los que ya les hablé: citación, plagios, alusiones, copias, remakes, retakes, carnavalización, hibridación. Y bueno, pudimos identificar que la metaficcionalidad implícita o tematizada, aunque es menos común, aparece en un subgrupo de películas que además de paródicas, híbridas y alusivas, son también metaficcionales y autorreferenciales, ¿no? Finalmente, es posible también concluir que la mayoría de los directores del cine cómico de este periodo incorporaron recursos intertextuales, pero que fue Gilberto Martínez Solares, en su mancuerna con Tintán, el director más prolífico del cine cómico posmoderno, en especial del cine cómico metaficcional y autorreferencial, ¿no? Y en términos estéticos y éticos, el cine cómico mexicano posmoderno se caracterizó por desafiar las distinciones entre alta y baja cultura, rechazar y revisar las grandes narrativas mitológicas, históricas, literarias, fílmicas y genológicas. Se distinguió por ser lúdico, carnavalizar las convenciones cinematográficas y genéricas por medio de la ironía intertextual, ser híbrido, fronterizo, heteroglósico, es decir, ser un pastiche que incorpora de manera simultánea las convenciones discursivas de diversos géneros o subgéneros. Y en muchos casos, además, es un cine autorreflexivo que se vuelve sobre sí mismo a partir de mecanismos de intertextualidad metaficcional que lo hacen consciente de su propia artificialidad. Queda sin duda mucho por estudiar de este cine intertextual, metaficcional, del cine cómico posmoderno mexicano de este periodo. Futuras investigaciones deberán ahondar en la evolución ética y estética de este cine, en la caracterización de sus posibles subgéneros, pero por lo pronto espero que esta panorámica contribuya a reivindicar el cine cómico mexicano como objeto de estudio y a revalorar el papel de su vertiente posmoderna como un parteaguas paradigmático en la historia del cine mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que hay ya varias preguntas para usted, pero las vamos a dejar para el final de las sesiones y entonces ya le haremos llegar las preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia, que está a cargo de la maestra Ana Paola Martínez de la Universidad Iberoamericana, que nos va a presentar Heterotopías en bucle, el prostibulario cinematográfica en el cine de ficheras. Muchas gracias, doctora Paola. Escuchamos. Gracias.
Ya me escuchan, ¿verdad? Estaba apagado el micro. Bien, pues gracias por haberme aceptado en este congreso en el que puedo aportar un poco de lo que he estado trabajando, una mezcla de lo que he estado trabajando en la licenciatura y ahora en la maestría. Y esta presentación que yo les traigo ahora la denominé Heterotopías en bucle, el prostibulario cinematográfico mexicano, y voy a dar inicio con ella. El público, escribía Monsiváis, usa las películas para inventariar su nostalgia y su presente. Las busca se buscan y con suerte se reconocen. ¿A qué se va el cine si no es a buscarse entre personas y situaciones? La emoción de una cinta que una cinta genera en el público, cualquiera que ésta sea, ese impulso interno al que llamamos deseo, es un motor que guía las experiencias cinematográficas. Pero ver cine va más allá del deseo voluntario, implica una serie de condiciones industriales y comerciales de las que el público invariablemente absorbe experiencias y las convierte en expectativa, esperando encontrar en su cotidianidad pistas de la vida que le fue prometida en pantalla. ¿Es el cine repositorio de ilusiones y sueños? Ilusiones, sueños y experiencias. El cine es una acumulación emocional capaz de hacernos reír o llorar, incluso de levantarnos de la butaca para bailar. En 2009, Viviana García Besné recuperó para su documental Perdida la experiencia colectiva de las exhibiciones de películas como Bellas de Noche, Las Ficheras y el grupo de cintas que componen el denominado cine de ficheras. A la hora que tocaba la Sonora Santanera, la juventud se ponía a bailar en los pasillos, menciona en el documental. El cine de ficheras, un orden simbólico en espera de análisis de Jesús Alberto Cabañas Osorio, escribe que el cine de ficheras, y cito, es la idealización de una época motivada por la construcción del placer y su ruptura moralista como añoranza y promesa de libertad, pero de libertades consumistas exclusivas de un modelo capitalista que genera sus propias inercias y rupturas de un modo de ser de lo mexicano. Y cierro cita. Que debe arrojar en su estudio, y abro cita de nuevo, nuevas interpretaciones sobre el valor simbólico de los filmes, pues este cine se conforma de elementos diversos y complejos. La producción, la temática, las estructuras narrativas y dramática de los filmes, la representación y la mirada del espectador. Mientras que para 2017, Jesús Ramírez advirtió que la historia del cine es, para la mayoría de los críticos, el de las películas que logran trascender por la excelente factura de su fondo y su forma. Las demás películas quedan al margen y fuera de los estudios serios. El cine de ficheras forma parte de esas películas que quedan al margen. Son pocos los estudios, y les muestro en pantalla algunos, son pocos los estudios que se detienen a analizar el cine de ficheras, a pesar de que podemos localizar en él un género cinematográfico por demás exitoso en la sala de cine. Centrados en aquello que estas cintas representan en la historia del cine y la industria cinematográfica mexicanas, es necesario ponerlo en discusión, aunque sea porque a través de su éxito se consolidó como uno de los géneros, o para algunos otros subgéneros, que representan las dinámicas populares de la sociedad, o como señala Cabañas Osorio, representan clases sociales, chistes, oficios, albures, cabarets, canciones, cantantes y demás. Hoy recupero este cine por ser creador de representaciones e imaginarios de un espacio cinematográfico, no solo porque la generalidad de la población lo haya consumido con emoción, sino también porque su contenido irremediablemente nos hace voltear hacia las dinámicas de la sociedad. Ese sector social que se retrataba fue y quizás sigue siendo el mismo que lo cobijó y que lo aceptó, y además que se dejó seducir con las manías que creía que eran suyas. Es el éxito popular lo que obliga a llevar la mirada de nuevo hacia ese cine, en esta ocasión para explicar una particularidad que difunde y que también forma parte de la vida cotidiana, el espacio prostibulario. Ana, perdona, nos reportan que no está cambiando la presentación. No sé si. Dame un segundo, déjame ver. Sí, vemos tu portada nada más. No, ¿ya se ve? Sí. ¿O no hay cambio? Sí. Ah, sí, súper. Sí. Gracias. Un elemento que permite reconocernos en el cine es el espacio que cada personaje habita. Inspirados en la realidad que nos rodea, pero alimentados por el ensueño de la perfección, los espacios dentro de la pantalla se convierten en aquello que Michel Foucault llamó heterotopías. El prostibulario es una de esas heterotopías, un lugar cinematográfico que después puede localizarse en la realidad del espectador
a partir de determinadas características y desde la experiencia de haberlo visitado en pantalla. Para conocer y reconocer este lugar es necesario saber cuáles son sus cualidades, qué atmósfera lo constituye, pero también debe entenderse que como heterotopía se trata de un lugar fuera de todo lugar, que parte de la referencia espacial en el interior cultural y eso es lo que la hace localizable. Durante el siglo XX, el cine mexicano ha configurado espacios a partir de referentes reales dentro de este mundo idealizado que presenta cada película. Durante las primeras décadas del cine sonoro en la ciudad ya podían accederse al tipo de espectáculos que el cine de ficheras lograría reproducir y que se venían registrando en la literatura y la prensa del siglo XIX. El prostibulario cinematográfico adquiere notoriedad porque ya existe una necesidad heredada de la prensa y la literatura de conocer este emplazamiento de primera mano. A partir de Santa, de las muchas versiones de Santa, el lugar de la prostituta se convierte en una heterotopía cuya necesidad se puede satisfacer a través de la pantalla, dentro de otra heterotopía, que es la sala de cine, para después ubicarla en la realidad. Este espacio se configura a través de quienes lo habitan y lo visitan, de las formas de interacción entre los sujetos que confluyen en el lugar, de la aceptación de sus límites, reglas y consentimientos. De este lugar, basado en ese espacio real, encuentra en el cine un refugio para ser reconocido públicamente. Lo legitima al representarlo y, por lo tanto, aprueba socialmente su existencia, promoviéndola, generando la expectativa de poder acceder a él, ya sea a través del propio cine o de la experiencia personal. Basta la experiencia para acceder a él una vez, para gestar el deseo y la expectativa de querer más. El prostibulario del cine de ficheras, como heterotopía, manifiesta una clara distinción entre sus habitantes y visitantes, que su antecesor, el cine de rumberas y cabareteras, no había manifestado claramente. Habitantes serán aquellas personas cuyas vidas están atadas al prostibulario, como las ficheras, los cinturitas, el personal del espacio, mientras que visitantes serán aquellos a los que se les permite un acceso restringido, que forman parte temporal de este espacio, pues al irse se desprenden de él y de lo que ahí haya pasado. Para el cine de ficheras no importa el argumento, sino la experiencia vivida por los personajes. Solo así se explica el momento en el que el público se identifica con lo que ve y se siente representado en las cintas. Ese público que descubre, en los hombres habitantes y visitantes del espacio, que muchos de sus problemas tienen opciones de resolverse de forma inesperada y si no lo resuelven, por lo menos pueden reírse de sí mismos. De esta forma, el cine cumple con una función social, que es la principal, la de satisfacer una necesidad emocional, principalmente porque es una escuela de la sensibilidad que solo admite la entrega absoluta. El prostibulario es un lugar mítico, cuyas características se construyen esencialmente a través del cine. No se puede negar su existencia como experiencia social real, pero se pueden localizar en su representación elementos que se exageran con respecto a la experiencia real, como la constante tragedia o comicidad de los argumentos, con la intención de vender un producto que cause sensación entre el público y así éste los resguarde en la memoria colectiva. Serán precisamente estos elementos los que desde la pantalla se trasladan al imaginario cinematográfico de los públicos, creando, según se interpreta, un sentimiento de deseo, de necesidad de acceder a él, aunque sea sentados en una sala de cine, y que no es otra cosa que una proyección mental traducida como expectativa, como deseo a través de la atmósfera de este espacio. Se trata de una atmósfera de complicidad. El video no tiene audio. Se trata de una atmósfera de complicidad, alimentada por un tipo de música que incita al performance de la seducción entre los cuerpos, por la embriaguez que desnuda los deseos y duplica la cosificación de las mujeres, pero que también las suelta la lengua y los prejuicios. En esta atmósfera se construye una convivencia mediada por el lenguaje parco, soez, el albur y por lo tanto el chiste y la burla. Esta atmósfera que constituye el prostibulario se convierte en expectativa. Es la que asegura el éxito durante la década de los 70 de una serie de películas que ante la mirada de los expertos poco aportan, pero ante las del público es satisfactoria por la forma en que se construye el discurso cinematográfico sobre el deseo y la complicidad. El prostibulario se mantiene vigente porque consolida el mito de un lugar que se genera en un emplazamiento real, pero solo a través de un ambiente específico donde reina el alcohol, las mujeres y la oportunidad de seducirlas, ya sea para resolver un conflicto personal o para satisfacer el deseo de poseer un cuerpo excluido. Mientras los públicos acceden al prostibulario a través del cine, en su vida cotidiana lo buscan e identifican por aquella atmósfera que lo convoca.
El cine que representa historias con las que es posible encontrar una válvula de escape a las angustias y preocupaciones de la gente que acude para olvidar los problemas del aumento de los precios en los alimentos básicos, de la escasez de carne, leche y azúcar, mantiene a su público porque produce un discurso específico sobre su situación de vida. Dentro del teatro de revista se hereda la búsqueda del éxito a través de un discurso que de pronto parece empático con la gente de la clase baja. Sus preocupaciones, y cito, son explotadas por los cómicos que las aluden y mezclan con los chismes de la actualidad política con sarcasmo e ironía. A la gente le hablan de sus problemas ordinarios y vulgares y de ahí su éxito. Cierro cita. El ciudadano común se ve reflejado en la pantalla a través de una cinta que no le exige más que su tiempo y disposición de reírse de sí mismo y de los demás. Este cine convierte sus formas de expresión en un elemento esencial para el reconocimiento de sí mismo en cualquiera de sus personajes, principalmente masculinos. El mito permanece porque hace posible que el público mantenga una relación simbólica con lo que el cine ofrece. Cada película le propone formas de conocer la ciudad, diversiones vetadas de la clase media alta, al mismo tiempo que aprueba sus formas lingüísticas, las valida y fomenta su transmisión. El aleccionamiento a las siguientes generaciones para mantenerse vigente, involuntariamente quizá, el cine que logra reproducir sus propias dinámicas sociales de una forma en la que los mismos espectadores aprueban y celebran. Por eso, el prostibulario se debe vivir para conservarlo, ya sea a través de la experiencia cinematográfica o bajo la búsqueda de sus características en un emplazamiento real. Ese cine de ficheras que alberga el prostibulario se consolida como subgénero entre 1974 y 79, con las cintas en las que el prostibulario como espacio es parte esencial de la historia. La industria del entretenimiento hizo de este lugar un lugar aislado en la pantalla, al cual se podía acceder en la sala de cine con mayor facilidad moral y menor impacto económico en la vida diaria. El éxito de este género radica en lo que muestra, pero también en quién lo consume, así como el momento en el que es producido. En la Ciudad de México, núcleo de la industria cinematográfica por décadas, el cine de ficheras se exhibió en cines periféricos que no formaban parte de los cines Palacio. El precio de entrada a estos cines permitía que aquellos que vivían en la ciudad periférica, la de los oficios peor remunerados, tuvieran la oportunidad de acceder a esta experiencia cinematográfica, pues en la década de los 70 el boleto de cine representaba menos del 10% del salario mínimo. El cine de ficheras está rodeado de una serie de datos que son útiles a la hora de advertir su impacto como producto de consumo. En plena crisis de la industria, películas como Bellas de Noche, Las Ficheras, Noches de Cabaret, Las Cariñosas, Muñecas de Medianoche, Las Tentadoras y muchas más, mantuvieron a flote a la industria de la producción y la exhibición, asegurando ganancias que permitieran la producción de más cintas igualmente exitosas. Este éxito se puede leer, por ejemplo, a partir de dos elementos. Por una parte, la capacidad del cine donde se estrenan y por la otra, el tiempo que duraron en cartelera en los mismos. Esto hace posible identificar las zonas en las que se proyectaba prioritariamente el cine de ficheras y, por lo tanto, el público al que estaba dirigido. Por ejemplo, Bellas de Noche, película pionera del género, de acuerdo con el expediente del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, se estrenó en los cines México, Dorado 70 y Tlalnepantla. El primero con una capacidad de 3.280 butacas, el segundo con 1.368 butacas y el tercero con un número de butacas desconocido. Desde su estreno, por lo menos en el Cine México, la película duró 25 semanas en cartelera. Un dato importante considerando que en los 70 la película mexicana que más tiempo duró en la cartelera fue Mecánica Nacional, con 39 semanas. Y si lo comparamos con la película que duró más tiempo en cartelera, cuya nacionalidad es francesa y duró 84 semanas en exhibición, el logro de Bellas de Noche debe dar una pista de la relevancia que tuvo en su estreno. Estas cifras no serán alcanzadas en décadas posteriores por el cine mexicano hasta 1999 con Sexo, Pudor y Lágrimas, que también alcanzó las 29 semanas y fue exhibida en más de 50 cines. La ubicación de los cines México y Dorado 70 permite distinguir el público al que va dirigido. Recordemos que en los 70 estas zonas no eran lo que son ahora. Mi intención es hacer pensar que la visualización de las cintas se dio únicamente en zonas en vías de desarrollo o en vías de expansión en la ciudad, sino que fueron zonas que comenzaron a poblarse con las olas migratorias del siglo XX, y esto nos permite tener un dato importante.
El cine de ficheras aterrizaba en las zonas, en los cines de zonas periféricas, donde la población encontró en ese género una forma de vivir la ciudad y sus espacios sin ir más allá de sus fronteras económicas, pues fue accesible a través de salas de cine, un lugar heterotópico en sí mismo. Esa experiencia y la capacidad de cada cinta para atender a un público demandante de su contenido es un fenómeno que muchas veces escapa a los estudios de cine. Medirlo es difícil, muchas de las salas de cine del siglo XX han desaparecido de la Ciudad de México y probablemente no hay interés, no tuvieron el interés de registrar datos al respecto y mucho menos de conservarlos. Tendremos que seguirnos preguntando cómo funciona este fenómeno de identificación entre los públicos y el cine, poner especial atención en la importancia del cine por lo que representa y logra en esos públicos. De poco valen las categorías propias del análisis formal de cine si antes no se es capaz de intuir la experiencia cinematográfica como público. Es claro que el análisis integral de este género cinematográfico apenas inicia y que no basta con estudiarlo a partir de sus condiciones estéticas o argumentativas. Incluso estos análisis siguen pendientes en la mayoría de la filmografía de cualquiera de los géneros cinematográficos que se exhiben en México, ya sean nacionales o extranjeros. Quizá el cine de ficheras es especial para quienes lo estudiamos porque supone no una reivindicación del género, sino de sus públicos, sin los cuales ninguna película cumpliría su función social. Gracias. Muchísimas gracias. Las preguntas que hemos recibido las contestará la doctora al finalizar las ponencias. Ok, pues continúo yo, soy la siguiente ponente, que es precisamente sobre uno de los géneros menos investigados dentro del cine documental, que es el falso documental. Un poco voy a explicar cuál es la razón por la cual yo seleccioné esta película para hacer el análisis. El primer punto que me llevó a analizar esta película fue precisamente que observé que el cine documental está representando más del 42% de la producción cinematográfica nacional. Es decir, ha crecido la producción del cine documental con relación al cine de ficción. Es decir, está representando un gran porcentaje en el cine mexicano. El siguiente punto es que este cine documental está siendo realizado mayoritariamente por mujeres y representa el 38% del cine documental está siendo realizado por mujeres, de tal manera que me interesaba por un lado el cine documental y por el otro era el cine realizado por las mujeres. Y esto significaba para mí que el interés de las mujeres y que tienen ahora a cargo la posibilidad de hacer películas es que el enfoque que tenían estas películas tenían que tener una visión femenina. De tal manera que me llevó al siguiente punto, ¿sí? Que fue precisamente ver dentro del cine documental qué interés había en México sobre este género específico que era el falso documental. Si el cine documental de alguna manera lo que pretende es precisamente recrear hechos que se dan en el mundo real, ¿qué es lo que se estaba presentando en estos falsos documentales? Que aquí tomé un poco la parte de Nichols, el cual dice que el documental tiene varias posibilidades, que una de ellas es el performativo, el cual intenta distraer la atención del espectador de los aspectos referenciales del discurso y en ese sentido promueve los rasgos subjetivos de un discurso tradicionalmente objetivo y hace foco de las cualidades evocativas y no de la representación. Es decir, hay una huella perceptible de la experiencia del director, de sus disposiciones psicológicas, de sus actitudes que desvían nuestra atención de la cualidad referencial del documental. Otra cosa que me interesó también es cómo el documental se ha visto modificado a partir de la era digital, donde las innovaciones tecnológicas han producido una masificación de los medios audiovisuales, convirtiendo a estos últimos en una vía de expresión personal. Algunos documentales se han transformado en un ejercicio solitario íntimo
en el cual el realizador ya no necesita de un andamiaje colectivo para producir su obra. Aquí quiero hacer énfasis que el cine de mujeres no es precisamente un cine feminista, pero se ha interesado en hablar de la mujer y desde la perspectiva femenina con su visión de vida, sus sentimientos, sus problemas, sus perspectivas, sus vivencias, sus preocupaciones, desarrollando narraciones con personajes más cercanos a su propia experiencia. Y en este sentido encontré 3 películas en un periodo muy corto del 2010 al 2019, 3 películas hechas por mujeres que tratan el mismo tema bajo diferentes perspectivas, pero el tema es un tema femenino que es un problema de salud pública, de salud de las mujeres, que es el Alzheimer. El Alzheimer para mí es una enfermedad importante que debe analizarse y que debe conocerse, puesto que son 2 de las enfermedades que están afectando a la mayoría de la población envejecida. Y estas son el Alzheimer y la demencia senil. Pero el Alzheimer ataca principalmente al género femenino. Me interesaba esta enfermedad fundamentalmente porque creo que es un problema que tenemos que estar conscientes, que para el 2050 la mitad de la población estará dentro del proceso de envejecimiento y el 50% serán mujeres, que probablemente un gran porcentaje tenga Alzheimer. Entonces entendí que estas 3 directoras están haciendo 3 películas sobre este tema porque ellas son mujeres, porque ellas conocen el problema, porque además las 3 directoras han tenido contacto directo con familiares que han sufrido el Alzheimer, de tal manera que sus vivencias personales las pueden llevar precisamente a la película. Y entonces por eso me interesó esta película y concretamente la película Observar aves de Andrea Martínez. Andrea Martínez es una directora mexico-canadiense, ¿sí?, que va a hacer esta película precisamente rodeada un poco por dar a conocer los problemas de esta enfermedad, pero sobre todo porque ella, su madre tenía Alzheimer y durante el rodaje de la película muere. De tal manera que la película tiene un conocimiento de causa y un dolor profundo al hacer esta película. La, la, la película, el título, Observar las aves, tiene todo un doble significado. Por un lado, era una actividad que realizaba el esposo de la protagonista, pero por el otro lado es una clara indicación de lo que nos dice la directora, que tenemos que estar nosotros observando, ¿sí?, exactamente como se observa una ave con los binoculares, pero que tenemos que analizar cada uno de los detalles que se están presentando en la película. Observar aves es una historia autobiográfica de una reconocida escritora de la tercera edad. Tiene 68 años. Ella es viuda, radica en México, ella es francesa, vive en México, tiene 2 hijos, solamente uno de ellos vive en México, ¿sí? Y ella le diagnostican que tiene Alzheimer y en el momento en que le diagnostican que tiene Alzheimer, toma una decisión. Y esa decisión es que va a documentar el avance de su enfermedad, puesto que sabe que la memoria la va a ir perdiendo y ella quiere dejar un testimonio de su enfermedad, de sus últimos días en esta vida. De tal manera que ella empieza a instruirse cómo se puede filmar una película en el cual va a filmar día tras día el avance de su enfermedad. De tal manera que este proceso lo va a vivir ella, pero lo vamos a vivir nosotros como espectadores. Vamos a ver cómo va decayendo física y psicológicamente a través de la película. Ella nos dice en la película y frente a la cámara y nos señala: hace 6 meses me diagnosticaron Alzheimer. Decidí que quiero grabar mi desaparición, una película de despedida, mi descenso hacia el olvido.
Ella no entra en conflicto, no sufre, no se hace la víctima, únicamente está filmando precisamente cómo va degenerando sus condiciones físicas y mentales. Pero llega el momento en que ella sabe que ya no puede seguir filmando y entonces habla a una persona que conoció en una reunión, que es la directora de la película, y le pide por favor que ella termine la película porque ella ya no va a tener posibilidades de terminarla. La directora se niega, dice que no lo quiere hacer, pero finalmente accede a terminar la película. Y la película la termina la directora, que es precisamente los últimos días de Elena, ¿sí? Y entonces ella dice, yo filmaré el final de esta película, que es la vida de una mujer. El relato termina precisamente cuando la Lena es llevada por sus hijos hacia un auto, cuando ella ha perdido absolutamente toda su condición y habilidad cognitiva y física y es llevada a una casa de retiro. Y entonces aquí la directora, sí, aparecen dos aves volando al final de la película y la directora dice, adiós mamá, seguida de la voz en off de Elena pronunciando en francés, se acabó, pero aún es bello. Esta película que está documentando precisamente toda la enfermedad va a unir a la directora y a la protagonista durante toda la enfermedad a través de una complicidad que se une a través de dolor, de puntos de encuentros, porque es una mujer que es observada por otra mujer, que sabe lo que está pasando. Las enriquece a ambas, porque por un lado la directora tenía un sentimiento de culpa porque pensaba que no había podido curar a su madre, a cuidar a su madre de Alzheimer, y Lena le enseña que la cuidó y que por lo tanto tiene que sentir que la enfermedad de su madre le permitió ver la vida desde otro punto de vista. Es muy importante durante toda la película cómo los planos aparentemente son descuidados porque es alguien que no sabe hacer cine, pero que son altamente descriptivos. Hay un gran enfoque en los sonidos y en los ruidos, en las voces, en los ecos, en las imágenes de la naturaleza que son tan importantes y que es lo que le da sentido a la vida precisamente de la protagonista. La música es diegética, que también ayuda y apoya precisamente a toda la película para entender cómo esta mujer va cayendo en esa disminución de todas sus habilidades. Por el otro lado, también nos muestra cómo sus raíces y su historia están en la película. Ella habla en inglés, en español y en francés, que habla precisamente parte de su vida y de su historia. Es francesa, ha vivido en Estados Unidos, escribe en inglés, pero vive en México, de tal manera que va mostrando a través de sus maneras de hablar toda su historia y va rememorando precisamente toda su vida antes de que pase al olvido. Toda la enfermedad que va desarrollándose a través de las imágenes están basadas en investigaciones médicas psicológicas de la enfermedad y son verdaderas, pero el personaje protagónico no lo es y los hechos tampoco son auténticos, puesto que es una construcción. Voy a pasarles un pedacito, sí, precisamente de la película para que vean ustedes cómo se va desarrollando esta historia. Hace 6 meses me diagnosticaron con Alzheimer. Entonces decidí que quiero grabar mi desaparición. Ma descente vers l'oubli. Una película de despedida. Sé que habrá un momento cuando no recuerde de lo que trata esta película o que hago sentada frente a una cámara
Ni siquiera sabré que soy Lena. Así que me escribí algo para recordarlo. Reconozco la inherente contradicción de esta película. Sé que no seré yo quien la termine. Bueno, ¿Andrea? ¿Eres Andrea? Sí, ¿quién habla? Soy Lena, Lena Derna. Nos conocimos en casa de Geraldine hace como 6 meses y te platiqué de una idea que tenía de hacer una película. ¿Lo recuerdas? Algo de un documental, ¿no? Sí, sí, y quiero que tú me ayudes. Hoy me voy a grabar sin micrófono. Schmufu. Y llamé ayer una persona, cineasta. Yo espero que se va a ayudarme a hacer la película que yo no puedo hacer. Seten, un momentito, Seten. Sí, sí, sí. Eso va a ser muy importante. Ayudarme. Tienes experiencia en vida. ¿Ella quién es? Um, she's a filmmaker and she's going to help me do a few things. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo los dejo. Song about glamour. En la escuela de cine nos enseñan que toda película debe establecer claramente el punto de vista desde un principio, para no confundir al espectador. Saber quién cuenta la historia. Pero no siempre es así. Esta historia la empezó a contarle en la primera persona y esa primera persona ya no existe. Entonces, me toca a mí retomar la narrativa. A veces las historias se tienen que contar a 2 voces. Bueno,
Se tiene el concepto de que el falso documental miente y no dice la verdad, pero esto es muy relativo, porque puede ofrecer verdades o mentir en varios sentidos en su contenido o engañar al espectador haciéndolo creer que es un documental y no lo es. También puede integrar imágenes reales con dudosa veracidad o enunciados verdaderos, todo ello usando la estructura canónica del documental. Cito, es decir, puede decir verdad mientras miente, señala el doctor Aguilar. El falso documental es un espacio cultural que es perturbador, incompatible, contradictorio o transformador, alterando la concepción clásica del documental. Aguilar afirma, el falso documental es una heterotopía porque supone el replanteamiento total de la dicotomía entre ficción versus no ficción. El falso documental, despreocupado por la validez de sus enunciados, expresa la verdad de su enunciación. Foucault utiliza el término heterotopía para descubrir espacios que tienen más capas de significado o relaciones con lugares de los que ven a simple vista. Y eso es lo que sucede con el falso documental, que tienen múltiples interpretaciones más allá de lo que se ofrece. Pedro Gómez señala algunas características más reconocidas del falso documental, señalando que en el fondo es una obra de ficción con forma de documental, porque propone una realidad inventada, se vale de la manipulación para demostrarlo, devela al final su artificio. El falso documental se presenta como ficción por medio de datos que es difícil contrastar en forma inmediata, de tal forma que el espectador acepta el relato y solo al final de él se dará cuenta del artificio. Consideramos que el falso documental es una imitación del documental en sus lógicas de representación, con la cualidad de involucrar al espectador en toda la narración, estableciéndose una relación dialógica. Ahí radica su aportación. No importa cuál sea la reacción final del espectador, que puede sentirse decepcionado por haber sido engañado, surgir dudas e investigar sobre el tema, considerar que todo fue una mentira al confrontar lo visto con lo conocido, como una experiencia divertida por no haber descubierto la estrategia del film. Sin duda alguna, el falso documental involucra al espectador más allá de la conclusión de este. Cada imagen que proyecta el falso documental son comprendidas y reconocidas por el espectador, y ante ellas no se cuestiona si son verdaderas o falsas, sabe que son cosas y eventos sobre la vida real. La forma de exponerlos causa un efecto porque se presentan en forma espontánea, donde se confronta la verdad y la mentira. Ello nos invita a resignificar lo que hemos visto, entendiendo las condiciones que nos han permitido exponer el relato sin vincularse con el mundo externo. De esta forma, el falso documental abre la interrogante de qué es la verdad y qué es la mentira. Como una reflexión final, en Observar aves, Martínez finaliza la película con un collage de fotografías reales de la directora con su mamá. En algún momento de la película, la protagonista hace una referencia a la importancia de observar las fotos afirmando: las fotos te hacen vivir otra vez cada momento. Los objetos tienen vida propia. El espectador las reconoce y evoca lo que le ha sido narrado. El juego continúa. No se presenta la posibilidad de distinguir la verdad o el engaño. Descubrirla será cuando el espectador tenga la paciencia de seguir viendo los títulos del crédito hasta el final. Solo así sabrá que todo ha sido una construcción. La verdad y la mentira conviven dentro de la estructura narrativa. Sin duda alguna podemos afirmar que en México falta explorar con mayor decisión el falso documental, tanto a nivel teórico y académico como en su producción, por lo que Observar las aves representa el atrevimiento a incursionar en un género híbrido del documental, película dirigida, escrita y fotografiada por una mujer, que relata un problema que afecta mayoritariamente al sexo femenino, y al incursionar en un género cinematográfico poco difundido, ayuda a fomentar la creatividad del cineasta y los espectadores. La película muestra la mirada de una mujer preocupada por solidaridad por la salud de las mujeres, así como una sororidad entre mujeres, y señala al cine como un documento de indagación y exposición de un problema femenino. El falso documental motiva a una relación lúdica en la cual el espectador cuestiona, denosta, afirma, niega, somete lo que se le presenta en la pantalla.
es una relación dialógica, dando al cine una nueva dinámica de relación entre la producción y el consumo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Y creo que Sergio tiene Sergio. ya la mano levantada, Yolanda. Sergio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Te iba a, digo, dos cosas. La primera es si me puedes pasar la película por Drive o algo, porque no la encuentro. Estoy buscando para descargarla y no la encontré. Ok, por Eh, supuesto. sí, Por estaría muy bien. supuesto, te la mando por WeTransfer. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, nada, iba a preguntarte entonces si tú entiendes al falso documental. Son dos preguntas, ¿no? La primera es si tú entiendes entonces al falso documental como lo que Nichols llama el documental expresivo. Eh, eh, si la respuesta es sí, me parece como algo que Nichols no dice, y de hecho es justo lo que uno podría criticarle de Nichols. Si tú recuerdas en uno de los capítulos de Introducción al Documental, él pone al falso documental como algo que está en medio de la ficción y la no ficción. En unos diagramas de Venn justamente los pone. Y eso, o sea, esa decisión que él hace precisamente saca al falso documental de ser un modo de documental, porque si fuera un modo documental estaría dentro del círculo de la ficción. Esa es la argumentación que él tiene, o por lo menos que yo le entendí. Entonces, la primera pregunta sería si tú entonces entiendes al falso documental como un tipo de documental expresivo según Nichols. Y la segunda, durante un buen rato de tu exposición me estaba costando entender por qué considerabas que este documental es un falso documental, hasta lo que comentas al final, que precisamente me pareció una interesante estrategia de tu parte, justo dejárnoslo al final, esa información que justo aparece en los créditos, ¿no? Y yo te diría, ¿no? Si acaso consideras que antes de señalar, pues que hay una cohabitabilidad, o sea, una simultaneidad de verdad y mentira, me parece que lo que hace esta película es jugar por lo menos dos momentos con nuestras expectativas, ¿no? O sea, que pasamos de un punto de vista a un segundo y luego pasamos a un tercer punto de vista o una tercera focalización o voz, que es cuando en los créditos leemos lo que tú dices. Es decir, me parece que lo que aparece en los créditos, no sé si estaría de acuerdo en que supone una convivencia de la verdad y la mentira, es lo que quiero decir. Supone una especie de ruptura de las expectativas o lo que se conoce en guionismo como un giro de tuerca, digamos. Nos enteramos luego que al final ellos eran los muertos, ¿no? O que el personaje no estaba muerto o lo que sea, ¿no? Entonces no supone que esté muerto y no esté muerto, sino que el punto es enterarse que la evaluación que tú hacías no era esa, sino otra. Entonces, me parece que eso, quizá no estaría yo de acuerdo en que hay entonces una simultaneidad, sino más bien hay un momento y hay una frontera donde se pasa a otro momento, y esa frontera quizás sería eso que comentas que se señala en los créditos finales. Y bueno, pues esas son las dos preguntas. Perdón si son demasiado complejas, pero lo que puedas comentar, pues va a estar muy interesante seguro. Bueno, primero quiero decir que el especialista en falso documental eres tú. Es decir, no leí una parte del escrito, pero lo voy a leer porque creo que me basé mucho precisamente en todo lo que tú has escrito sobre el falso documental, ¿no? Y pues, existen varios tipos de documentales donde uno de los que ha tenido menos exposición en México es el falso documental. La investigación sobre el falso documental en México ha sido poco explorada, salvo por Aguilar Alcalá
que ha realizado una investigación profunda y propositiva sobre este género con afirmaciones teóricas de gran importancia. Él mismo señala, los falsos documentales no empezaron a ser objeto recurrente en la teoría y análisis de cine hasta inicios del siglo XXI. Te cito, o sea, la mayoría de mis citas están basadas en ti, de tal manera que tú eres el especialista Gracias. en el falso documental. Creo que poco podría yo agregar a esto. Pero me parece que la película, si tú la ves y tú no llegas a leer los créditos, es decir, termina cuando la película es fin y termina y no lees los créditos, la película se lee perfectamente bien, sí, que está pegada, por eso yo decía, está pegada precisamente a todos los conocimientos sobre lo que es el Alzheimer y desde el punto de vista físico y el cómo va decayendo esta persona en sus facultades físicas y mentales hasta que llega a desaparecer. Si tú ves la película y no llegas a los créditos, jamás vas a poder enterarte de que es un falso documental. Creo que la directora logra muy bien llevar toda la película con una gran veracidad, es decir, los hechos están perfectamente bien estructurados y solamente hasta el final, cuando lees los créditos, te das cuenta que la protagonista es una actriz, ¿no? Es decir, y que hemos sido de alguna manera engañados en que era un documental y que es un falso documental. Creo que sí, efectivamente hay una frontera, no estoy de acuerdo con Nichols, creo que él evade el falso documental, ni tan siquiera lo considera. Estuve investigando sobre varios autores que trabajan teóricamente el documental y el falso documental, tal vez 2 renglones le dedican, es decir, no profundizan. Creo que estoy de acuerdo contigo que es necesario realmente hacer una investigación sobre el falso documental desde el punto de vista académico. No lo hay. Señalan algunos ejemplos, pero no profundizan y dicen exactamente cuál es su estructura, cómo funciona. Pero yo por eso digo que un poco siempre se está trabajando un poco con la verdad, porque esa es parte de la característica de presentar hechos verdaderos, verídicos, pero a la vez es una mentira porque como lo estás construyendo, hay algunas cosas que no son realmente apegadas a la realidad. Entonces la frontera está tan diluida y que ese engaño es lo que precisamente es en donde yo digo que es la gran importancia, porque te involucra a ti como espectador, ¿sí? Precisamente en que si tú te dicen, es un documental, te la crees tal cual y crees que lo que te están diciendo es cierto y pocas veces lo cuestionas o lo cuestionas poco. Pero en el falso documental te entra a ti como espectador la necesidad de confrontar lo que te han presentado. Entonces, en ese momento dice, ¿en dónde me engañaron? ¿Dónde me perdí? ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Qué es verdadero? ¿Qué no es verdadero? Entonces yo digo que es precisamente el falso documental quien está marcando una nueva relación con la información que se te presenta y se establece una relación dialógica que no te lo da el documental, mientras que el falso documental te obliga a la participación por parte del receptor. Pero el especialista eres tú, no yo. Pero es una película muy interesante, me parece que es un experimento realmente muy bien llevado a cabo, es decir, y que además te concientiza mucho sobre este gran problema que efectivamente lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque las otras 2 películas hablan de la muerte asistida cuando la familia ve que no va a tener posibilidades de aliviarse del Alzheimer y la ayudan a bien morir, ¿no? Las otras dos utilizan precisamente la muerte asistida a las 2 mujeres. Son películas donde todos los personajes son femeninos, pero ahí ayudan a que muera y aquí no. Aquí ayuda a que viva, pero que viva haciendo como una memoria de su vida, que quede un presente de su vida. Entonces me parece muy interesante el experimento de esta directora. Gracias, Yolanda. Hay otra pregunta para ti en el chat. Pregunta Fernando Saldaña Benítez, ¿qué relación hay entre el montaje
y la intencionalidad de lo filmado para establecer el criterio documental y falso documental? Me lo pusiste muy difícil. Yo creo que el montaje es la parte clave precisamente de la construcción del falso documental. Sí, es decir, creo que ahí es en donde está el gran mérito de la película, ¿no? Es decir, porque un poco lo que yo decía, esta era digital permite que cualquier gente se atreva a decir voy a hacer un documental sobre mi vida, ¿sí? Y creo que la película está muy bien lograda porque al principio de la película vemos cómo la mujer titubea un poco de cómo va a filmar la película, vemos cómo los planos son un poco mal logrados, vemos cómo el sonido no le funciona, repite las palabras, graba algunas veces, 2 veces la misma escena, y a medida que va avanzando y ella va teniendo mayor experiencia, va filmando mejor la historia de su vida. Y eso se logra precisamente a través del montaje. Y la otra es cómo utiliza la música y los sonidos ambientales, cómo los utiliza precisamente para darle un énfasis a las acciones. Hay una escena muy interesante en esta película cuando las 2 mujeres al final de la película están en un tendedero de ropa donde hay sábanas, está el viento que mueve la ropa, oímos precisamente la ropa cómo se mueve y las 2 tienen una cámara en la mano. Y entonces Lena, la persona que tiene Alzheimer, dice, con esta cámara inicié a filmar mi vida. Y con la otra, y en la otra, la directora con otra cámara dice, y con esta misma cámara filmará el fin de la vida de la escritora. Entonces, esos juegos de la música, los sonidos ambientales, el cambiar de una imagen de una mujer hacia la otra, me parece que todo se logra a través del montaje. Creo que el montaje es clave precisamente para lograr esa credibilidad en la historia que estás contando, aunque al final no sea tan verdadera la historia. Muchas gracias, Yolanda. Por aquí en el chat pusieron un par de preguntas respecto a la ponencia que presenté. Una es de Fernando Saldaña, que pregunta cuál fue el criterio de selección del corpus, y la otra de la colega Ana Paola Martínez, que pregunta si podríamos aventurarnos a decir que el género de comedia es el iniciador en México de la hibridación de géneros tan común hoy en día. Y bueno, creo que puedo contestar juntas y rápidamente ambas preguntas. Me parece que sí, en efecto, es el precursor de este tipo de hibridación. Y me atrevo a decir que yo creo que por ahí se podría aventurar una conclusión de por qué en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una revaloración del cine cómico de Germán Martínez Solares, especialmente del cine de Tintán, porque me parece que responde a este paradigma posmoderno que nos es como muy cercano en términos como público, nos es como un humor muy cercano, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra es sobre el corpus. Sí, fue complicado. Trabajé con el libro de Viñas, el catálogo de Viñas del cine mexicano, y con la cartelera de Jorge Ayala Llamador para establecer, bueno, identificar primero las comedias a partir de los criterios de estos 2 autores, y después en realidad la búsqueda, bueno, estuvo determinada más bien por qué películas podía yo conseguir que se vieran bien digitalmente, porque como tenía yo que sacar secuencias, cortar, ver múltiples veces, pues tenía que ser una película que pudiera yo conseguir y trabajar a fondo. Y bueno, esto podría pensarse que genera ahí un sesgo, ¿no? Porque obviamente conseguí aquellas películas que están corriendo o distribuyéndose más, pues más popularmente. Pero por otro lado, a mí me parece que justamente se relaciona con esta pregunta que hacía Ana Paola. Creo que si estas películas que yo logré compilar
en realidad son aquellas que responden al público, ¿no? O sea, que realmente que apelan realmente al público y que por ello han permanecido como en el imaginario colectivo y que por eso se pueden ver, se pueden encontrar en plataformas digitales. Y entonces, bueno, en ese sentido, a mí me interesa muchísimo y creo que no se puede trabajar de otra manera algo como los géneros, sino es a partir de aquellas películas que conectaron con el público, ¿no? Y lo decía por ahí Ana Paola también, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido pareciera que pudiera haber ahí un sesgo respecto a lo que ha permanecido en el imaginario colectivo y qué es lo que se sigue viendo, y que seguramente hay muchísimas cosas más en los archivos fílmicos que no he podido consultar, pero me parece que da un panorama más o menos e incluso responde al por qué este cine ha sido revalorado en los últimos años, ¿no? Creo que hay otros mensajes, a ver, aquí voy a leer. Sí. Bueno, Samuel pregunta, ¿el género de cine de ficheras es propio del cine mexicano o tiene algún símil con otro de otro país? ¿Podría ser considerado un subgénero del cine cómico o es totalmente autónomo? Entiendo que entraría dentro de lo posmoderno. ¿Es correcto? Y el documental que se realizó recientemente de Bellas de Noche es consistente y reflejaría el cambio que se ha dado hacia un aumento de producción de documentales y en lugar de hacer un remake o algo similar se optó por un documental, quizás siguiendo la línea de pensar y concientizar temas que son de interés para las mujeres. Por favor. Gracias por las preguntas. Las contesto súper rápido. Creo que el cine de ficheras, en general el cine mexicano, aunque sí tiene vasos comunicantes con otros géneros extranjeros y con otros cines extranjeros, en el caso del cine de ficheras habría que voltear a la tradición de la que proviene, que es el género chico mexicano, el teatro de revista, ¿no? Ahí es donde está el producto del espectáculo de la mujer que de alguna forma a través de su cuerpo está manifestando cómo forma parte de estos espectáculos, ¿no? No solamente en el género chico, sino en la literatura también podemos encontrar algunas pistas de dónde proviene este género, que por ahí yo, y respondiendo a la otra pregunta, por ahí yo sí tengo un conflicto entre llamarlo género o subgénero, porque creo que en el cine mexicano hay muchas producciones que a través de una fórmula sientan las bases de un género mismo, ¿no? Como lo decía el doctor Alberto más temprano, es un género, ¿no? El cine del box en México es un género, es el género del box, ¿no? El cine de ficheras es el género de ficheras, ¿no? Y creo que ya no es tan válido considerarlo un subgénero pensando en que hay los géneros mayores, que son la comedia y el drama y demás, porque se han desdibujado. Y creo que si algo nos mostraba Rocío con su participación es que en la medida en la que pasa el tiempo, los géneros se van desdibujando, se van diluyendo y se van mezclando unos con otros. Y en ese sentido, creo que no tendríamos ya que llamarlo un subgénero del cine cómico, sino que es un género en sí mismo. El cine de ficheras es un género que tiene ciertas características, que responde a una necesidad comercial y de los públicos muy específica, y que en el caso de México es muy particular del momento histórico en el que se está viviendo, en lo político, en lo social, en lo cultural, en la misma debacle de la industria cinematográfica, ¿no? En ese sentido, creo que debe ser considerado un género que tiene sus antecedentes fuera del cine, de la industria cinematográfica. Tiene sus antecedentes en la literatura, tiene sus antecedentes en el teatro, en esto que se llama el género chico, ¿no? Y por otra parte, en el documental que tú mencionas de Bellas de Noche, Samuel, creo que más allá de pensarlo como una estrategia de no hacer un remake y mejor hacer un documental, pues responde a las necesidades propias de quien produce ese documental. Y creo que en última instancia, una de esas necesidades es tratar de recuperar a las mujeres que participaron en estas películas
y que han participado en el cine en general, que podría catalogarse como el cine nocturno, ¿no? El cine del espectáculo nocturno, y darles voz, una voz que antes no tuvieron porque la forma en la que estaban presentes en el cine era a través de la cosificación de su cuerpo, ¿no? Y de alguna forma lo que hace el documental de Bellas de Noche es darles esa voz para contar su experiencia dentro de la industria y dentro de aquello que al final de cuentas es su legado, que es el espectáculo nocturno en México. Gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Hay una pregunta para Cassandra. Dice, Godard decía que los travelings en el cine eran movimientos de cámara que responden a la moralidad del autor. ¿Crees que el arte cinematográfico es diabólico, entre comillas, en su forma estética o en su estructura narrativa? Es decir, ¿cuál de estos valores consideras indispensable para diferenciar la influencia de cine en la actualidad? Muchísimas gracias, Cristian, por la pregunta. Creo que es algo que no había considerado y que tienes mucha razón. Yo creo que en un primer momento sería cuestión de narrativa lo que ellos denominaban como diabólico, ¿no? Influía muchísimo la trama, lo narrativo, el lenguaje. Pero posteriormente vemos una combinación de ambas, ¿no? Tanto las escenas que comienzan también, lo estético me estoy refiriendo, que comienzan a influir en las personas, pero no deja todavía de lado la narrativa. Entonces, creo que es algo que no he considerado, pero lo voy a tomar en consideración. Creo que sí tiene mucha importancia y no habíamos visto desde esa perspectiva el análisis. Y creo que hay otra pregunta. Sí, pregunta Yolanda, ¿cuántas salas de cine había en Monterrey en el periodo que analizaste? Oficialmente en el primer periodo solamente había 3 salas de cine, considerada solamente una sala como cine permanente. Las demás eran ocasionalmente las exhibiciones, se dedicaban, por ejemplo, las de tercera clase a presentar espectáculos de box, zarzuelas y entre otras actividades. Y ya para el segundo periodo que analizamos había aproximadamente 16 salas de cine, pero son 16, tal vez 5 de primera categoría, que eran las oficiales. Yo creo que otras, a lo mejor 5 de segunda categoría, y todas las que restaban eran pues de tercera categoría, que estaban más allá de ahora sí que en las zonas marginales de la ciudad de Monterrey eran pequeños jacalones, eran cines terrazas, eran algunas carpas. Entonces digamos cines así como tal no, pero están dentro de los espacios de exhibición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, estamos, bueno, otra pregunta, la última ya, y nos vamos. Fernando pregunta, Cifuentes, ¿qué has encontrado en relación del uso del cine con fines educativos en el periodo que analizas en el cine en Monterrey? Muchísimo. Es una muy buena pregunta porque sí, sobre todo comenzaron a hacer campañas. Bueno, los filmes o las películas eran relativas a enseñar a los niños a cepillarse los dientes, a peinarse, sobre todo por el contagio de piojos en las escuelas. Entonces eran temas de salubridad muy interesantes que eran distribuidos en campañas que ellos llamaban procesos evangelizadores. Entonces, uno de estos procesos parte de una misión del gobierno federal y de hecho parten aquí en Nuevo León, en el municipio de Galeana. Es una zona pues muy alejada del centro de Monterrey. Entonces empezaban a repartir estas películas, eran itinerantes, eran pequeños carritos que iban pues a todo el estado, y pues enseñaban a los niños pues estas dinámicas de salubridad, ¿no? Posteriormente se empieza a imitar en otros estados como Chihuahua, Coahuila, sobre todo en el norte, y pues desconozco si en el sur, pero pues probablemente también en el centro y sur. Pero eran estas llamadas evangelizaciones educativas. Y también, por ejemplo, se enseñaba historia y otras materias en los cines, sobre todo en los periodos del 20, del 30. Comienzan por parte de los empresarios iniciativas para aquellos niños que pues estaban cursando primaria, secundaria, se les daba la entrada gratuita a ver también este tipo de películas. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas, creo que fueron unas ponencias excelentes. Les agradecemos a todos que hayan estado aquí para compartir con nosotros y los invitamos bueno, ahorita vamos a parar un momento para la comida, pero los invitamos a las 4 a las mesas que habrá en la sala 1 estará Géneros del Cine Mexicano 2 y en la sala 2 la mesa El Cine Documental en el siglo XXI, por si se quedaron picados. Nos vemos allá a las 4 de la tarde. Les agradezco mucho a todos su asistencia y nos vemos en un ratito. Perdón, Rocío, la interrupción otra vez. Sí, Es que sí, no Sandra. está funcionando para levantar mi manita. Mil disculpas, pero quiero sí. felicitarle a las 4. Increíble las ponencias. Estoy fascinada. Muchísimas gracias. Muy, muy buenas temáticas, muy bien planteadas. Y de verdad, me quedé con muy buen sabor de boca. Les agradezco y las felicito realmente. Excelentes trabajos. Muchísimas gracias y buen provecho a todos. Entonces, nos vemos por la tardecita. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao a todas. Hasta luego. Un placer haber estado con ustedes. Bye. Hasta luego. Gracias, Yolanda. Gracias, al contrario. Muy Rocío. muy Qué interesante madraza. tu trabajo también, ¿eh? Muchas gracias, Yolanda. No, me encantó el tuyo, me encantó, qué bárbara. No sé cómo pudiste haber hecho eso. Me encantó. Bueno, no lo sufrí tanto, puras comedias. No, pero el corpus fue enorme, me encantó, me Sí. encantó. Qué Pero me bueno, parece Yolanda. interesante el espectador. El espectador también creo que juega un papel muy importante. ¿Por qué le gustan esas películas? Es decir, el que haya esa intertextualidad y que te guste, Claro. esas referencias habla de un espectador muy específico, ¿me entiendes? Sí, claro, O sea, sí, a claro. mí me parece que abre otro campo por allá De importante. estudio, sí. No, pues hay que seguirle. Sí, ¿no? Muchas Muchas gracias, felicidades. Yolanda. Felicidades Gracias. a todas. Nos vemos. Hasta luego, Bye. hasta luego.